O Banco de Leite Materna proporciona alimento a lactantes hospitalizados que carecen de leite da súa propia nai, especialmente prematuros e nenos enfermos. El banco de leche es un dispositivo sanitario en el que se va a realizar el análisis, la recepción, el procesamiento y la distribución de la leche donada. Recibe la leche cruda de madres donantes, la va a procesar, generalmente se realiza una pasteurización y va a hacer los controles tanto nutricionales como microbiológicos para asegurar la calidad de esa leche y va a realizar la distribución a los centros receptores donde están los pacientes, que generalmente van a ser niños prematuros. Os beneficios desta leite están contrastados e organismos internacionais como a Organización Mundial da Saúde ou UNICEF consideran a mellor alternativa cando non hai leite materna da propia nai. La leche donada ha demostrado los mismos beneficios que la leche materna en cuanto a que disminuye el número de infecciones, hay una mejor tolerancia digestiva y aparte disminuye un cuadro que es grave en los niños prematuros, que a más prematuro es más frecuente, que es la enterocolitis necrotizante. Debido a este factor protector en este cuadro tan grave, pues se abrió como la gran indicación en estos niños prematuros y por eso son sobre todo niños prematuros de menos de 1.500 gramos y menos de 32 semanas los receptores de la leche donada. A nova infraestructura do Hospital Provincial facilitará as doazóns o non ter que desplazarse a Vigo as doantes. Pontevedra se ha instaurado como un centro satélite de este Banco de Leche de Vigo. Desde ya el año pasado se hizo un poquito de experiencia piloto en recogida de leche de madres donantes del área, pero realmente es a partir ahora de octubre cuando ya de forma pues ya más reglada somos un punto de recogida de la leche donada de las mamás donantes del área de Pontevedra. A colaboración é moi sinxela. Pues cualquier mamá que de forma generosa y altruista pues quiera donar leche, generalmente se espera que esté establecida ya la lactancia de su niño, generalmente pues 2-3 semanas, a veces hasta 4, pero generalmente con 3 semanas de ver que tiene una lactancia bien establecida podría empezar a ser donante. Tiene que ser una mujer sana, con hábitos de vida saludables, no fumadora, no alcohol, no drogas, etcétera, a la cual se le va a pasar una encuesta para confirmar estos hábitos de vida saludables y se le va a hacer una extracción analítica para descartar pues infecciones transmisibles. Todas as nais doantes serán ben recibidas. La leche cambia las características a lo largo de la vida y de la edad del niño y lo ideal serían que fueran mamás de niños prematuros porque la leche va dirigida a estos niños y las características van a ser diferentes. Pero bueno, se acepta toda mamá donante aunque su bebé tenga incluso 2 años. No punto de recollida entrégaselle o material para realizar a extracción, que se pode facer na casa. Realiza la extracción y luego la almacena en domicilio en un congelador adecuado, un máximo de 15 días y a partir de ahí es cuando nos la entrega semanalmente o quincenalmente como máximo en el punto de recogida que estaría aquí en el Hospital Provincial. Tanto en atención primaria como dende a área de partos, infórmase ás futuras nais da posibilidade de doar leite materna. Hay madres que sí que están muy concienciadas, sobre todo aquellas madres que ya han lactado en un primer hijo, que ya han visto que todo pues, les ha salido bien, que ha sido fácil. Esas madres yo creo que son más receptivas, tienen más experiencia y dicen, yo pienso que ahora con el segundo pues igual podría donar. También aquellas madres que han tenido dificultades con el primero o que han tenido niños prematuros, que han visto que sus niños han recibido leche de otras madres. Tamén nos grupos de apoio á lactancia materna se ofrece información sobre como facerse doante. O obxectivo do novo centro de recollida do provincial é manter activas de forma sostida un grupo de entre 5 e 10 doantes.